Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de enero del 2019, así es, por fin ya empezamos con los wrap-ups del 2019 y en esta ocasión les quiero decir que nada más leí 3 libros en enero, todos ellos fueron libros bastante cortos, así que para hacer este wrap-up un poquito más extenso y un poquito más sustancial, voy a anexar 2 libros que leí en febrero, que fue un mes donde sí tuve muchas más lecturas, y sin mucho más preámbulos les voy a hablar de estos 5 libros. El primer libro que leí en el año fue Un hogar sólido de Elena Garro. Esta es una obra de teatro bastante breve que tiene creo que más o menos 10 páginas y nos cuenta la historia de una familia que está enterrada y pues son como todos los muertos que están contándonos un poco de cómo es la vida en esta tumba o en este lugar en donde están enterrados. Cada uno nos cuenta un poquito de pues las cosas que están experimentando, de lo que oyen, de esta persona a la que están esperando y en sí de toda la esencia familiar. Es un libro que de verdad está interesante porque habla por un lado como de la vida personal de cada uno de estos personajes y por el otro lado también te habla de lo que están pasando ahorita que ya están muertos. Entonces es un libro que habla mucho de la vida y también de las reflexiones de lo que pasa ya cuando estás muerto y cómo pues todo esto puede cambiar y qué es en sí lo que representa la muerte. Entonces es un libro que de verdad se me hizo interesante. Debo decir que creo que yo no capté todos los simbolismos y todos los mensajes que hay, pero se me hizo una obra, como ya les dije, bastante interesante para reflexionar un poco sobre esta temática y si les llama la atención eso, de verdad creo que es una obra que vale la pena. Y aprovechando que estamos hablando de Elena Garro, debo de recomendarles encarecidamente su obra de Los recuerdos del porvenir, que para mí es una obra maestra no solo de la literatura mexicana, sino yo diría que de la literatura universal, una obra que de verdad vale mucho la pena que lean y que pues nada más les quería recomendar. El segundo libro que leí también es bastante breve, se llama El laberinto de Mariams de Mansoura Es Eldin y es un libro de una escritora egipcia que al mismo tiempo nos cuenta como 2 historias. Por un lado es la historia de una mujer que está viviendo en Egipto y que está tratando de como que saber qué es exactamente lo que le sucedió porque no sabe muy bien dónde está o cómo llegó ahí o cuál es como que su finalidad o pues su meta en la vida, como que está bastante perdida en esto y me recordó un poco a Jason Bourne cuando se levanta y como que no sabe muy bien cómo llegó ahí. Y por el otro lado tenemos a esta misma protagonista que está medio siendo parte, medio viendo una historia como que más antigua en un palacio y estas 2 historias se van entrelazando y debo decir que por un lado me gustó mucho la forma en la que se van desarrollando las 2 historias, pero justo cuando como que ya estaba viendo las relaciones y ya me estaba enganchando en esta, el libro se acabó y pues no sé, siento que me dejó un poco este sentimiento de que algo faltó, de que la historia no concluyó tan bien y que se quedó ahí como que medio empezada, pero que no logró finalizar de una manera así muy, no sé, muy potente o que me dejara así como un sentimiento de clímax y de, no sé, finalidad. Entonces, pues fue un libro interesante, pero como les digo, siento que algo faltó. Entonces, así, si lo quieren leer, pues ahí los dejo a su discreción. Después leí otra novela muy cortita que se llama La señorita etcétera de Arkeles Vela. No recuerdo muy bien cómo es que llegué a esta novela y debo decir que no la recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien de qué trataba, solo recuerdo que es la historia como de un hombre que nos habla de una señorita a la que no le da nombre y la titula como que la señorita etcétera, que al menos lo que yo entendí no es solo una señorita o una mujer, sino que son como que varias mujeres que se encuentran en su camino y que les va asignando como que cierta personalidad y cierta forma de ser que les son atractivas o al menos como que le llaman la atención. Y básicamente pues eso es lo que pasa en la historia. Es una historia como que un poco inconexa y como que son fragmentos de la vida del protagonista y uno tiene que medio encontrarles el sentido. Los que ya tienen tiempo en mi canal saben que a mí como que estas historias no me acaban de convencer por completo, pero a pesar de eso debo decir que la historia está más o menos. Me gustó que el autor tiene un estilo pues bastante peculiar. Es de estos autores que usan como que ciertas palabras rimbombantes
Y debo decir que tiene un par de pasajes así como que medio reflexivos sobre el tiempo, sobre la vida, sobre en sí la sociedad y cómo interactuamos con los demás, que me parecieron interesantes. Siento que son frases, como ya les dije, bastante inconexas y como que a veces me parecían muy aisladas y siento que la historia en sí como que no cuajó por completo y como que no logró integrarse de manera muy completa. Pero pues si les interesa algo así como que literatura un poco fuera del usual y demás, pues podría ser una obra interesante, aunque a mí personalmente no me gustó mucho. Después leí el libro que yo creo que sin duda fue la joyita que leí este mes y que sin lugar a dudas se convertirá en uno de mis libros favoritos, no solo de este año, sino de la vida, y es el Tao Te Ching de Lao Tzu. Este es un texto también bastante breve y son pues en sí varios como poemas, textos cortos, como parrafitos en los cuales se dan pues yo diría que muchos consejos muy sabios sobre la vida, sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre ciertas reflexiones que me parecen de verdad muy valiosos y que también están escritos de una forma muy hermosa. Digo, yo sé que esta es una traducción y no sé qué tan fiel sea la traducción al texto original, pero de verdad me parece un libro que vale totalmente la pena leerse. Es una obra que, pues en primera instancia nos cuenta esta idea del Tao, que es como esto que no se puede describir ni ejemplificar, pero que al mismo tiempo es lo que conforma a todo y que está por todos lados y que no se sabe muy bien cómo actúa, pero al mismo tiempo es lo que mueve casi todo en el mundo. Y bueno, esta idea es la que rige, yo diría que la mayor parte del texto, pero después del texto también va hablando de muchas cosas variadas, no solo personales, sino también de comunidades y de pueblos o naciones enteras. Y el mismo libro va dando consejos de cómo pues es pertinente no desear muchas cosas, no ser muy ambicioso, cómo también es malo buscar la violencia o buscar hacer muchas cosas y ser una persona o una nación que esté siempre como que buscando hacer y hacer, sino que es un libro que se enfoca mucho como en el minimalismo, en una especie de conformismo que yo sé que en muchas ocasiones está mal visto, pero que siento que en este caso se justifica bastante bien y habla de cómo el vivir una vida un poco más tranquila y donde tú estés conforme con lo que tienes y aceptes un poco las situaciones de la vida puede ser mucho más pacífico y tranquilo y te puede hacer incluso más feliz que tener todas estas ambiciones. Entonces me parece un libro de verdad bastante sabio y muy bueno. Debo decir que también tiende mucho a ser muy de deja que las cosas sucedan y no actúes tan activamente. Y eso no me encanta por completo. Yo no soy tan partidaria del dejar que las cosas sucedan y no hagas nada. Pero creo que hay ciertas cosas que se podrían aprender del Tao Te Ching. No creo que se deba de seguir al 100%, pero sí creo que es un libro que definitivamente vale la pena leerse. Es muy, muy hermoso y creo que de verdad tiene unas enseñanzas que sobre todo en la actualidad vale la pena leerse, interpretarse y adaptarse en nuestra vida cotidiana. Y ya por último leí el libro de Proteinaholic de Garth Davis. Este es un libro que también me gustó muchísimo y que les recomiendo mucho si les interesa tener un poco más de información sobre las cuestiones nutricionales y sobre todo del tema de la proteína. Como el mismo título lo menciona, el libro está muy enfocado en mencionar como que esta obsesión que tenemos como sociedad con la proteína y cómo es que en los últimos años y diría yo que décadas se ha hecho un énfasis muy muy fuerte por la proteína. Entonces el autor es un doctor bariatra que se enfoca mayoritariamente en ver a personas con obesidad o con muchísimo sobrepeso y lo que él nos cuenta es que en muchas ocasiones pues hacían intervenciones quirúrgicas, pero él notaba que después de estas sus pacientes siempre regresaban. Entonces él quería encontrar una forma pues un poco más sostenible y que de verdad hiciera cambios en sus pacientes para que estos no regresaran otra vez a él y que en realidad pudieran tratar con este problema de obesidad o sobrepeso. Por esta razón se pone a investigar la literatura médica y finalmente se da cuenta que uno de los problemas más fuertes es la obsesión con la proteína y sobre todo con la proteína animal. Y a partir de esto, pues nos va mencionando muchísimos estudios, papers y muchísimas otras cosas que se han realizado y conocimientos que se tienen para ver por qué es que
pues tenemos problemas de salud y qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación. Particularmente me gustó mucho que el autor tiene una forma de narrar que es pues muy coloquial y que cada uno de nosotros puede entender. No usa muchísimos términos médicos o cuestiones así muy técnicas, pero sí nos da bastante conocimiento importante sobre la nutrición y sobre el cuerpo humano para que nosotros podamos entender por qué este exceso de proteína y esta obsesión por la proteína no solo es erróneo, sino que también puede ser dañino y al mismo tiempo te va dando muchas alternativas de qué es lo que puedes hacer para mejorar tu alimentación y mejorar tu dieta. Y me pareció de verdad un libro bastante interesante. Como ya les dije, creo que compagina muy bien como que esta cuestión un poquito más práctica y más social con la cuestión científica y técnica. Y si les interesa toda esa temática de nutrición, de verdad me parece un libro bastante bueno. Creo que no solo es muy interesante de leer, sino que también les podría dar muchos conocimientos para que sepan exactamente cómo abordar los estudios científicos y sobre todo la información que se da en los medios de comunicación, que en muchas ocasiones es bastante confusa, limitada y que también a veces toman en cuenta estudios que en realidad no cuentan con mucho rigor científico. Entonces, particularmente me gustó mucho un capítulo en donde él nos menciona cómo podemos detectar estudios que son bullshit o lo que él le llama así, que básicamente son estudios que no cuentan con una muy buena metodología y por ende pueden conducir a resultados erróneos o a conclusiones que no son muy buenas o muy confiables. Y pues el autor lo que hace, como ya les dije, es comentar todas estas situaciones, empieza desde lo más básico y va un poco desarrollando y dándonos un poco de la información que se tiene al momento y me pareció un libro que de verdad vale la pena leerse si les interesa cualquiera de esas temáticas. Y bueno, esos fueron los libros que leí el mes de enero. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes y qué han leído en todos estos meses. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.